nos visita. Si Dios no está en medio de nosotros, ¿de qué sirve? ¿Para qué estaríamos aquí? Pero bendito sea Dios, lo más grande y lo más importante es la visitación de Dios a su cuerpo, a su iglesia. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, ¿verdad? O sea, lo más hermoso, lo más grande es que Dios esté con nosotros. ¿De qué sirven sus grandes eventos y todo lo demás si Dios no está ahí? ¿De qué le sirve? ¿Qué aprovecha? Vamos a compartir algo de la palabra del Señor hoy. Abra su Biblia en Éxodo, primeramente 2, Éxodo 2, 23. Éxodo 2, 23. Los hombres se gozan porque en una reunión puede haber un artista, puede estar el presidente, puede haber gente importante, pero nosotros nos gozamos, ¿por qué? Porque el Señor está en medio de nosotros. Si no estuviera Él aquí, hermano, así estuviera el hombre más famoso, quien fuera, ¿verdad? ¿De qué serviría? Y verdad, es también porque a veces los hermanos no se gozan en la presencia de Dios. Veo unas carotas lejos de la presencia de Dios cuando estamos adorando. Hermano, lo más hermoso está en la presencia de Dios, en la alabanza, en la adoración. Pero bueno, ahora sí que cada quien, yo me gozo en la alabanza, en la adoración a Dios. Amén. Mire, abra su Biblia. Éxodo 2, primeramente. Yo creo que me voy a poner esto porque no veo con estos. Ya no los voy a ver a ustedes, ya se salvaron. Con estos no veo. Se salvaron. Éxodo 2, 23. Un versículo y luego el 3. Dice: aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. Y luego ahí mismo en el 3:7 dice: dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus extractores, pues he conocido sus angustias y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, tierra que fluye leche y miel. Y nos sigue hablando. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Padre, te damos gracias por sabernos que tú siempre tienes cuidado, estás atento, Señor, a todo, aunque no lo comprendamos, no lo creamos o no lo entendamos, pero tú siempre estás atento, Señor, a todas las necesidades, a todos los clamores de tu pueblo, aún de gente que no te conoce, Señor, y clama a ti, tú los bendices, tú les ayudas. Tú abres tu mano, Señor, y bendices aún a toda la creación. Te damos gracias en esta hora por tu palabra, en nombre de Jesús, amén. Una de las cosas, aquí estamos viendo que a veces en nuestra mente, por las pruebas, pensamos que Dios no interviene en el mundo, en las cosas que están pasando. Y la gente siempre pregunta, ¿y por qué tanta maldad? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué lo? ¿Dónde está Dios? No creen que Dios interviene en los asuntos de todo. Ahora aquí estamos viendo que cuando ya sabemos la historia, cómo se encontraba ya Israel, una situación de servidumbre, de esclavitud terrible, terrible. Y clamaron, y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó. ¿Qué pasó? ¿No intervino el Señor?
Y nos está diciendo que descendió y los libró el Señor. Entonces, es uno de los puntos que también tenemos que considerar. Dios tiene que intervenir, Dios tiene que actuar, que hacerse presente cuando las cosas en muchas historias, aún materiales, los problemas, todo el pecado llega a ser extremo. Cuando las necesidades también son extremas o lo que sea, ¿me entienden? Cuando todo se pasa de lo normal, de lo corriente, cuando los límites también del pecado, aquí lo vemos ¿cómo se llama? Con el diluvio, ¿no? El hombre pensó que podía seguir haciendo lo que quisiera, que Dios nunca iba a intervenir, que Dios quién sabe dónde estaría en sus asuntos y que el hombre aquí Dios nunca intervendrá. Y esto es lo que la gente cree y piensa. El problema es que muchos en las iglesias también eso creen. Pues quitémonos ese pensamiento, porque Dios también actúa, obra aquí en la tierra como juez, como cuidador de su creación, de su naturaleza, como protector. Dios es protector, hermano, protector y vigilante, vigilante. Ahorita vamos a ver unos versículos. Creen que Dios, no sé dónde está, ¿verdad? Pero ellos creen, el hombre cree que Dios no vigila toda su creación. Y tenemos el ejemplo de las autoridades aquí en la tierra, ¿no? Aunque no, ni se pueden comparar, ¿verdad? Las autoridades de una nación tienen que velar, tienen que proteger, tienen que cuidar e intervenir en los asuntos de la tierra, ¿sí o no? No nomás se les da el cargo y se les da el magisterio, se les da el poder. ¿Y qué tienen que hacer? Una de las cosas que más, ¿verdad?, tienen que hacer es cuidar, intervenir, ¿verdad?, en los asuntos, en la tierra, la violencia, la corrupción, el robo, todo lo que llega a pasar, ¿no? Ellos son responsables de estas situaciones. Ellos tienen que velar por el bien, según, ¿verdad? Pero si el hombre mismo lo hace, imagínese Dios, y creemos que Dios no cuida, no vela, y fíjese, al final lo vamos a ver. Mire, tenemos un ejemplo clave, Daniel 4, porque cuando los hombres se enriquecen, se envanecen, se ensoberbecen por la posición que Dios mismo les da, piensan que pueden hacer lo que quieran y que Dios nunca va a intervenir en sus vidas, que son intocables y están muy equivocados. Dios da la oportunidad. La locura de Nabucodonosor en el capítulo 4 de Daniel. Ya nosotros sabemos cómo Daniel, cómo fue el rey de Babilonia, cosas que hizo que ni siquiera están en la... Pero ya, en el versículo 13, mire, Daniel está contando un sueño. Está contando un sueño. Dice, vi en la visión 4:13, ¿ya lo tienen? Vi en las visiones de mi cabeza, mientras estaba en mi cama, he aquí un vigilante. ¿Quién vigilaba? Santo, y descendía del cielo. No era ningún vigilante de él, ni de su gobierno, ni de otra. Descendía del cielo y clamaba fuertemente y decía así, derribad el árbol, cortar sus ramas, quitarle el follaje y dispersar su fruto. Váyanse las bestias que están debajo de él, las aves de sus ramas, mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra, con ataduras de hierro, de bronce entre la hierba del campo. Sea mojado con el rocío del cielo y con las bestias sea su parte. Fíjese lo que determinó el Señor a través de esos vigilantes. Entre la hierba de la tierra, su corazón de hombre sea cambiado y le sea dado corazón de bestia. Y pasen sobre él 7 años. La sentencia es por decreto de los... ¿Quién vigila? Hay vigilantes, ángeles, que Dios manda y están al tanto de todo, hermano. No se nos olvide esto. Dios está vigilando a través de sus ángeles, de los seres que Dios tiene, para ver qué pasa en la tierra. Y cuando el hombre se excede en muchas cosas, ¿sabe qué? Dios interviene, sí interviene. ¿Y qué dice? Por decreto y por dicho de los santos, la resolución, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna.
pero ese era el rey de chocolate, el reino de los hombres, y a quien él quiere, lo da, y constituye sobre al más bajo de los hombres. Y sigue hablando, ya sabemos después qué le pasó a este rey. Se hizo güey, más de lo que ya era, ¿verdad? Se le hizo doble la situación. O sea, ¿hay vigilantes o no? ¿Dios tiene cuidado? Claro que sí, hermano. Tiene cuidado de lo que nos pasa. Tiene cuidado de lo que está sucediendo en la tierra. Y el hombre cree que Dios no hace nada. No. Y luego recuerden a ustedes, a su nieto de este hombre, ¿verdad? ¿Cómo le fue a ese rey también? Que creía que Dios no tenía cuidado y que fue y trajo todas las cosas del templo de Dios, los vasos y todo, y se puso a comer, a beber y a hacer lo que quiso, y esa misma noche murió. ¿Vigila o no? ¿Cuida o no? Pero el hombre no tiene, la iglesia no tiene temor de los tiempos de Dios. Bueno, dice, Dios le da la autoridad al hombre, el poder, a los reinos, a las naciones, como a este rey, gobiernos. Pero cuando ellos exceden, rompen sus límites, ellos no se dan cuenta, no pueden creer que Dios tiene un tiempo también para ellos, que se arrepientan de todo lo que están haciendo. Y cuando no es así, Dios tiene que actuar, va a intervenir, ¿verdad? Creen que son ellos los que gobiernan y hacen todo tipo de mal. Y dicen, no hay Dios, no hay Dios. Solamente el hombre es el que tiene cuidado del hombre y de las cosas, y no es cierto. Génesis 15:13, mire también aquí cómo nos habla el Señor con Israel, cuando es un otro ejemplo, pero está lleno de ejemplos, ¿no? Cuando el Señor le dice a Abraham, Génesis 15:13, dice, ya le estaba prediciendo el Señor a Abraham lo que iba a pasar con su generación. Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava ahí y será oprimida 400 años. Ayer veamos un mensaje sobre los tiempos de Dios. Qué lástima, hermanitos, ¿verdad? Que parece que no les importan los tiempos de Dios. Importan todo menos los tiempos. Que Dios ya le había dicho 400 años. Y así sucedió. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Y en la cuarta generación volverán acá. Dice, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Dios permite que la maldad también llegue a un límite para intervenir cuando Él quiere. Puede ser, aunque no llegue a eso, pero la cuestión es que Dios interviene, sí o no. Aquí estamos viendo, entonces no piensen que Dios está no sé dónde, ¿verdad? Que Dios no interviene en la vida del hombre. Cuando Dios está al tanto de todo lo que hacemos, decimos, hablamos. Entonces, mire, ¿verdad? Creen que Dios nunca va a intervenir en los asuntos, en la vida de la tierra, en los gobiernos, en la corrupción que hay ahorita y todos esos actos malos que el hombre o las naciones hacen. Dios puede usar, dice, a los mismos hombres o autoridades. Claro, Dios puede usar a lo que quiera, lo vemos, a los reinos, a los gobiernos, para castigar a los hombres, puede usar a los jueces, lo que sea. Dios usa la naturaleza, el agua, los terremotos, los volcanes, todo esto que está pasando. Dice, ay, esa es la naturaleza. No, no es la naturaleza. La naturaleza no se gobierna por ella misma. Es Dios quien mueve y hace todo, ¿entiendan? Y lo hace a través de su propia naturaleza con sus ángeles. O puede usar a sus propios ángeles para tener y hacer justicia en la tierra, interviniendo aún en las naciones, en las familias, en la iglesia, en su pueblo Israel, en donde Él quiera. Como ha sido también cuando aquellas naciones se levantaban con Israel,
¿Se acuerdan? Bueno, no sé si hayan leído. Vean ustedes Isaías 37, 33 al 38. Este rey soberbio y altivo de Asiria, que se le puso al tanto a Dios, se le puso al tanto, ¿verdad? Al Señor. ¿Cómo le fue? Isaías 37. Sí saben esa historia, está muy largo. En el 37, 23 le dice el Señor a este rey, ¿no?, que fue a vituperar, a hablar contra Dios y contra su pueblo. 37, 23. ¿A quién vituperaste y a quién blasfemaste? Le dice. ¿Contra quién has alzado tu voz y levantado tus ojos en alto? ¿Contra el Santo de Israel? Por mano de tus siervos has vituperado al Señor y dijiste, con la multitud de mis carros subiré a las alturas de los montes, a las laderas del Líbano, cortaré sus cedros, sus cipreses escogidos, y etc. Y si todo esto hizo, ¿verdad? Todo esto hizo este rey, y luego fíjese cómo le fue, ya cuando iba a atacar a Israel, y según él lo iba a destruir, ¿verdad? Pues yo sé que nunca leen estas partes. Dice el 33. Por tanto, así dice Jehová acerca del rey de Asiria: no entrará en esta ciudad, aunque ya sus planes eran hacer añicos a Israel, ni arrojará saeta en ella, ni siquiera. No vendrá delante de ella con escudo, ni levantará contra ella baluarte. Por el camino que vino, volverá, y no entrará en esta ciudad, dice Jehová, aunque él había dicho lo contrario. Porque yo ampararé esta ciudad, cuando Dios quiere, para salvarla, por amor de mí mismo y por amor de David, mi siervo. Y miren qué pasó. Y salió el ángel de Jehová y mató a 185,000 en el campamento de los asirios. Ni siquiera ellos tuvieron que pelear. ¿Intervino o no intervino Dios? ¿No obró? Cuando se levantaron por la mañana y que todo era cuerpo muerto, entonces Sennacherib, rey de Asiria, se fue, como dijo el Señor, no entrará a esta ciudad, e hizo su morada en Nínive. Y todavía en su soberbio orgullo, ¿qué pensaba, verdad? Pero mire lo que le pasó. Y aconteció que mientras adoraba en el templo de Nisroch, su dios, sus hijos, Amedrez, Saracer, le mataron a espada y huyeron a la tierra. ¿Cómo le fue a este hombre? ¿Interviene o no? Pero lo hace él como él quiere, no como tú, como yo queremos. No siempre le estamos diciendo al Señor de qué forma, de qué manera. Tiene que hacer las cosas, tiene que intervenir. Y Él ya tiene sus planes. Él ya ha determinado cómo hacerlo. Lo que queremos entender, creer y que entendamos es que Dios sí tiene que intervenir. Aunque la gente diga, Dios no interviene. Parece que Dios ha olvidado a la creación, ¿no? El pecado tiene que llegar a un nivel, como ya lo está, ya sabemos lo que viene, ¿o sí o no? Entonces vea lo que le pasó. Usó a un solo ángel, intervino contra esta nación, pero no nomás esta vez, siempre ha sido con la nación de Israel para defenderla o para castigarla, porque también el Señor usa todas las cosas. En este caso interviene para bien o para castigo. Dios, como aquí viene algo muy importante, captemos esto y creamos así en el Dios de Israel. Y Dios siempre va a visitar, ¿quién? Su casa. Dios no va a visitar algo que no es de Él. Ahorita lo van a entender mejor. Pues si ustedes no se pueden gozar en la presencia de Dios, están amolados. Pero se pueden gozar en la presencia del mundial y de las cosas del mundo. ¿No se dan cuenta que no hay otra cosa más hermosa, más preciosa que estar en la presencia de Dios? Que estar en su presencia, porque es ahí donde Dios envía bendición y vida eterna. El hombre quiere estar fuera de la presencia de Dios y lo va a estar. Dios como soberano, como autoridad, como juez, todos son obra de Dios. Él es soberano, Él es la única autoridad. Él es juez también, el rey es creador, pero ahora también es sustentador
de su creación. Todo lo que tú y yo tenemos y el mundo tiene, ¿sabe quién nos lo ha dado? Él nos ha sustentado y nos sigue sustentando como en todos los aspectos. Sustentador de su creación, aún sobre malos, sobre buenos, Él los sigue sustentando, dándoles pan, alimento. Todo está bajo el cuidado y protección, sustento, conservación. El hombre cree que él puede conservar su vida, que puede conservar sus cosas, que puede conservar esta tierra. El que la conserva es Dios porque es de Él. ¿Qué podemos hacer para conservar su creación? Entonces Él es el conservador de toda su creación y tiene su vigilancia. O sea, Él vigila toda su creación. Si pudiéramos ver todos los ángeles que están rodeados y haciendo la voluntad de Dios y que están vigilando, son vigilantes, aquí viene, y lo hace contra la corrupción, contra el pecado y contra todo lo que cause destrucción de su creación, todo lo que quiera destruir su creación. Dios tiene cuidado y finalmente Dios actúa destruyendo cualquier cosa, tanto al hombre como al diablo, que es el autor de la muerte y de la destrucción. Dios tiene que intervenir para destruir la obra del demonio y de sus ángeles a través de la obra de Dios, como Él quiera. Igualmente, cuando las naciones o los presidentes, las personas quieren destruir algo de Dios, aún su creación, aún lo que quiera, Dios interviene. Ahora imagínense su iglesia. Si ustedes supieran, y yo lo hemos visto, mire, la conservación, cuidado de toda su creación, aquí es donde viene, de Israel y su iglesia y de todos los hombres, está bajo el cuidado, la protección, vigilia de Dios. Todo. No hay nada que no tenga Dios cuidado. Aún los pajaritos, ¿quién les va a alimentar? Todos los animalitos, todo, están bajo un cuidado de Dios. Protección. Cuanto más, imagínense su pueblo, su nación, tanto Israel como su iglesia. Ustedes piensan que la iglesia, porque nosotros no tenemos mucho cuidado de la iglesia del Señor, la verdad que no. Ni siquiera venimos y nos aplastamos aquí un día a escuchar ahí un mensaje. Pero ¿quién se preocupa por las cosas de los asuntos de Dios? El hombre se preocupa por sus propios asuntos, pero no por los de Dios. Pero bueno, ya es otro mensaje. Cuando son atacados por el maligno, lo estamos viendo. Lo vemos cómo defienden los animalitos, las hembras o los machos, animales a sus cachorros, cuando son atacados por depredadores. Lo hemos visto, ¿no? En el internet. Aún una gallinita es capaz, ¿verdad?, de enfrentar a un depredador cuando está atacando a sus pollitos. Imagínense qué no hará Dios, hermano. Cuando alguien quiere hacernos mal, daño, lo hemos visto, cuánta gente mala ha existido aquí, que han querido destruir la iglesia. ¿Y dónde están? Ni se atrevan a levantar la mano contra el pueblo de Dios, ni se atrevan, porque ¿dónde está toda esa gente? Tengan cuidado, porque lo que Dios hace, ¿sabe qué? Es proteger su casa, su iglesia, sus hijos, ¿verdad? El Señor dice, quien nos toca, quien nos despoja, toca a la niña ¿de quién? De sus ojos. ¿Cómo nos ponemos nosotros cuando atacan a nuestros hijos? A nuestra familia. ¿Cómo se pone? ¿Cómo creen que Dios no tiene cuidado, que no vela por nosotros? Claro, claro que sí. Mire, aquí yo, y si es alguno aquí que todavía está en esta situación, cuando un hombre entrega, porque Dios dice, dame tu vida, dame tu corazón. Cuando un hombre, una mujer da su vida a Jesucristo, que eso es lo que tenemos, eso es lo que hacemos en el bautizo. Y eso es lo que hacemos, entregar nuestra vida a Dios. Para eso nos crió, para entregarnos. Cuando un hombre da su vida a Jesucristo, ¿qué pasa? Dije, piensen y mediten.
Tú ya diste tu vida ¿a quién? A Cristo. Ahora, ¿quién se va a encargar de ti? Ahora, Él se encarga de tu vida, espiritual como física. Nos conviene. ¿Quieres seguir tú haciendo uso de tu propia vida? Da tu vida al Señor. Entrega al Señor, yo te la entrego. Ya no es mía, es tuya. Ahora tú te vas a encargar. Tú eres el dueño. Pero no quieren dar su vida al Señor. ¿Cuántos posiblemente aquí están aquí, pero no han entregado nunca su vida al Señor? El Señor, te entrego mi vida. ¿Qué no ven que nos conviene? Te conviene darle la vida tuya a Jesucristo. Porque ahora Él está al frente, al cuidado, a la protección, al sustento de ella, de su iglesia. Somos del Señor. Cuando tú te entregas al Señor, ya no te perteneces. Todavía quieres seguir teniendo tus derechos, por favor. Esa gente no ha entregado su vida a Dios. Porque cuando entregas tu vida a Dios, ¿verdad? Entonces entregas todo. Y me conviene, porque ahora ¿quién va a tener cuidado? ¿Quién me va a sustentar? ¿Quién me va a ayudar? ¿Quién me va a proteger? ¿Quién protege sus propias cosas? El dueño. Pero si yo no soy dueño de algo, yo no lo voy a proteger. Si tú no has entregado tu vida, estás fuera del cuidado, de la protección de Dios, del amor. Ahora Él está al frente al cuidado, protección, sustento de ella. Y por eso es lo importante. ¿Cuántos posiblemente aquí vienen y están, pero no han entregado una vida a Dios? Han dicho, Señor, te entrego mi vida. Yo ya no soy yo, ahora tú vives en mí. ¿Por qué? Pues que es como si tuvieras una propiedad. ¿Qué haces cuando si tienes un carro, una casa, una X propiedad? Y tú se la entregas a otra persona. ¿Qué pasa? Tú ya no eres dueño. Tú ya no te vas a encargar de ella. El dueño se va a encargar de ella. Él tiene el cuidado de cuidarla, de sustentarla, de ayudarla, de pintarla, no de tirarla, ¿verdad? De cuidarla, ¿no, Miguelín? Que entregas tus cosas a alguien y lo va a hacer. ¿Ya me entendió? Él está comprometido porque son cosas de Él. Pero si no eres de Dios, Dios no va a tener cuidado de ti. Tendrá un cuidado como de los animalitos, pero no es un cuidado de hijo, de hija, que es muy diferente, ¿verdad? Entonces, protección. Somos propiedad de Él. Ya pasas a ser propiedad de ¿quién? De Jesucristo. ¿Qué pasa con Israel? ¿Cómo lo cuida el Señor? Porque es su propiedad. Hay de ellos que lo toquen, estas naciones sinvergüenzas, ¿verdad? Porque es propiedad de Dios. Yo puse ahí propiedad federal, para que no se meta nadie, ninguna rata de dos patas, ¿verdad? No, ya no se acercan, porque es federal. Pues, ¿de quién es tu propiedad? El chamuco sabe. Es propiedad del reino de los cielos del Señor. ¿Crees que el Satanás va a querer? No va a poder, aunque se acerque. Esta es propiedad del Señor, no lo puedo tocar. ¿Me entiendes? Pero si no eres de Él, mira, te vas a zarandear y te va a hacer como quiera. Y al final, ¿a dónde crees que te va a llevar? A su casa de Él, al infierno. Pero no es cierto. Mira, cuando tú entregas una cosa, una casa, un bien tuyo, tú ya no tienes derechos. Tú ya no tienes derechos. Hemos vendido cosas, ¿no? Yo ya no tengo derechos sobre eso. A quien se lo vendí o se lo di, tiene derechos. ¿Por qué sigues queriendo tener derechos en tu vida? Ay, yo soy el que yo. No tienes ningún derecho si ya eres de Cristo. Si no, no sirves para nada. Yo ya no tengo derecho sobre mi vida, ni espiritual ni física. Entiendan, ese es el plan de Dios. Él quiere cuidar, Él quiere sustentar, Él quiere darte todo lo que Él tiene. Porque ahora tú eres de Él, pero si no eres de Él, ni aquí, ni allá. ¿Qué nos va a entregar al Señor cuando nos vayamos allá? Su reino. Su reino. ¿Por qué? La heredad a los hijos, no al chamuco.
Entonces, finalmente, vemos que ahora Él está al frente al cuidado, protección, sustento de cada uno de nosotros. Y cuando tú le dejas la responsabilidad, cuidar de una cosa, casa, viña, huerto, a alguien, Él es responsable del cuidado, protección y preservación, conservación del lugar, ¿sí? Porque dice el Señor, nosotros no somos dueños de nada, el dueño es el Señor. Solamente nos da las cosas para que las cuidemos, trabajemos y administremos, ¿verdad? No somos dueños, somos administradores de la casa de la iglesia. Muchos se quieren hacer dueños porque ya se les da un carguito. Oh, ayer lo veíamos, ¿verdad? Qué tremendo es dar un cargo, darle autoridad a hombres que no son de Dios, que no tienen el Espíritu Santo. Mucho cuidado, porque darle autoridad al diablo, se levantan, se quieren hacer dueños de aquí de la iglesia, y quieren mandar, ordenar. Bueno, dice, mire lo que dice Mateo 21:33 primero. Mateo 21:33. Bueno, lo que a nosotros nos conviene, que sea propiedad, ¿qué? De Dios. Todo esto es propiedad del Señor, hermano. Y si tú eres propiedad del Señor, Él va a cuidar de ti. Pero si no eres propiedad del Señor, si nunca le has dado tu vida, ¿por qué quieres que Él te cuide? ¿Por qué quieres que Él te dé si tú no eres de Él? 21:33. Y luego le reclamas. Y luego le reclaman, ¿verdad? Dice 21, sí, 33, bueno, dice, oí de otra parábola, un hombre padre de familia, el cual plantó una viña, era de él, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Era la viña, este es de él. Y cuando se secó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiese sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, golpearon, mataron, apedrearon. Envió de nuevo otros siervos más, sabemos que todo esto es Israel, más que los primeros se hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente les envió su hijo diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, fíjense qué hicieron, hermano. Entre sí, es el heredero, venid y matémosle, apoderémonos de su heredad. Eso es lo que hacen, ¿no? Quieren apoderarse de la heredad de Dios. ¿Creen que lo pueden hacer? ¿Cuántos falsos han llegado aquí que han querido apoderarse de la iglesia del Señor? ¿Dónde están? Apoderarse de la herencia. Si tú eres parte de Él, ¿quién va a poder, verdad, robarle al Señor lo que es suyo? Tengan cuidado. Solamente Satanás se atreve a hacer esto, ¿verdad? Y sus hijos. Y por eso el Señor los destruye. Tomando, le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga el Señor de la viña, ¿qué hará aquellos hombres? ¿Qué hará? Le dijeron, a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto de la tierra. Y nos sigue hablando, ¿verdad? Entonces, ¿tiene cuidado Dios o no? Aunque esos labradores creen que Dios, mira, ahorita la apostasía está terrible y tremenda. He estado viendo algunas en el internet, qué barbaridad, en las iglesias. Es una cosa terrible, de veras, hermano. Lucas 12:41, ahí nos lo aclara más todavía el Señor. 12:41. Dios tiene cuidado de su iglesia, hermano. Dios tiene cuidado de su creación. 12:41. Entonces Pedro le dijo, Señor, ¿dice esta parábola a nosotros o también a todos? Y dijo el Señor, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente? Al cual su Señor pondrá sobre su casa. ¿La casa de quién? De Dios. No es la casa del mayor. Esta no es nuestra casa. Esta iglesia es la casa del Señor. ¿No? Nadie somos dueños. No somos dueños de la casa del Señor, ni de las almas. Como un hombre dijo, un pastor que hasta petateó. Es que esas almas son mías. Ah, pues si son de este hombre, váyanse con ellas. Todos los que sean de ellos, váyanse con ellos. Si tú crees que tú eres de algún pastor o de alguna otra persona,
no cabes aquí. El cual el Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración. Bienaventurado aquel siervo cuando el Señor venga y le haya haciendo así, y nos sigue hablando. Fíjese qué importante, ¿verdad? En primer lugar, está hablando de su casa, está hablando de la iglesia, está hablando de su propiedad. ¿Quién pone y quién quita? El Señor. Aquí no hay, ¿cómo se llama lo que dicen ahorita? La elección, Democracia no hay, David. No, el hombre la inventa para... Aquí es el Señor el que pone y el que quita. El que establece a los hombres, quien pone. No hay democracia, no. Eso lo hacen las iglesias bautistas. No somos bautistas, somos cristianos. Entonces, vea, dice, no somos dueños, sino solo mayordomos. Y todos somos mayordomos, porque todos estamos sirviendo uno de una forma en la casa del Señor, su casa. Y dos características de un buen administrador: fiel y prudente. Fiel y prudente. Fiel quiere decir a su amo, a quien lo puso, en este caso a Jesucristo. No eres fiel a ti mismo, no eres fiel a tus propios deseos, caprichos, intereses. El hombre es muy fiel a lo que cree, a lo que siente, a lo que quiere, pero es fiel a Dios. Y prudente, dice prudente quiere discernir lo bueno de lo malo, discernimiento, tener discernimiento, sensatez, buen juicio, para hacer lo bueno, sano, sirviendo a su dueño y a su amo. Un mayordomo siempre va a servir ¿a quién? A su amo. Y va a ser fiel, Ahí está Joché, ¿verdad? Cómo fue fiel a donde lo ponían y cómo Dios. Una persona que no es fiel y quiere que sea, ¿dónde lo van a poner? Tú no vas a poner sobre tus bienes a alguien que es ratero, o que es un hombre que no es fiel, que es rebelde a su amo, a Dios, que busca sus propios intereses. Nunca. Acá es por la necesidad hemos puesto a gente así. Pero finalmente, como es casa de Dios, ¿de quién? De Dios. Tiene cuidado, va para afuera. ¿Cuántos tienen que entender esto, verdad? Queremos que Dios Jesucristo no tiene... Ya, para terminar, voy a cerrar con esto más que nada. Ya vemos cómo Dios tiene cuidado aún de los animalitos, dice, ¿verdad? Ahora, vemos que Dios no tiene cuidado de su iglesia, por eso les digo, si ustedes ponen ahorita en el internet, dice apostasías en las iglesias y ven, no hombre, es una cochinada. Digo, bueno, que Dios no tiene cuidado. Sí, es que esas no son sus iglesias, hermano. Todas esas que se han levantado y se ponen como pastores por ellos mismos, hermanita Martita, no son pastores de Dios. Se ponen por ellos mismos. Tarde que temprano salen disparadas. Pues creemos que Dios no tiene cuidado de su iglesia, pero mira aquí lo que dice. Y que lo que dice el Señor es su casa. Lo más importante. ¿Qué es lo más importante para ti? Tu casa, tu familia, ¿sí, no? ¿Qué es lo más importante? Puedes tener propiedades y todo, pero tu casa y tu familia, igual para el Señor, entienda, lo más importante es su iglesia. No son tus negocios, no son las cosas que tú crees, es su iglesia. Y si tú eres parte de ella, pues es importante para Dios. Si no, nomás es un costal de huesos y de carne, ¿verdad? Que finalmente no vales más que un costal de tierra. Todo lo más importante, ¿verdad? Es su casa. ¿Qué juicio hará sobre los falsos pastores? Porque aquí luego dice, vendrá el 46, vendrá el Señor de aquel siervo el día que éste no espera, a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y lo pondrá con los infieles. Al final Dios va a intervenir. Al final Dios va a intervenir con estos falsos pastores, líderes, falsos profetas, falsos cristianos. Y si tú no has entregado tu vida a Cristo, ay de ti, debes de tener temor, porque lo que viene va a ser terrible y horrible. Dice, aquel siervo que conociendo la voluntad del Señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco, porque a todo aquel a quien mucho se le ha dado, mucho se le demandará. Y al que mucho se le haya confiado, pues sí, más se le... Es lógico, ¿no?
Si a una persona le das tanto, le vas a exigir, yo te di tanto, ¿qué estás haciendo con lo que te di? En fin, es normal, ¿no? Es entendible, es entendible. Y lo que Dios nos sabe es la salvación, el cuidado que hemos de tener de ella, ¿verdad? ¿Qué hará con esos falsos pastores, líderes, predicadores? Y lo vemos, Dios tiene cuidado de su iglesia, si o no, tengamos cuidado, porque esta no es mía, es del Señor. Tú no eres dueño de nadie aquí, ni yo. Y luego a los pastores, a Josué, a Alanis, a Beto, que quieren ser dueños de qué. Dice que el que quiera ser mayor, ¿qué? Debe de ser el que sirva a todos. Entonces ni pienses que porque ya te nombran, ya tienes derecho sobre los demás. No, hombre, no tienes ningún derecho. El único derecho que tienes es de trabajar. Y si no trabajas, mira, vas para afuera. ¿Para qué quieres trabajadores volantes o cómo le llaman? Voladores de papantla, ¿verdad? Que andan volando y nunca hacen nada. Y quieren que les paguen. Hombre, no les paguen. Bueno, mire, tiene cuidado Dios de su iglesia, de su alimento, de su doctrina para su iglesia. Por eso dice, bienaventurado, bienaventurado. ¿Quién es el mayordomo fiel y prudente, el cual el Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración? 2 puntos. Ayer vimos uno en relación a los tiempos. Les dé su ración. ¿Qué quiere diciendo? Como sea comida, palabra, evangelio, doctrina. Al hombre no le importa la doctrina, pueden comer basura, chatarra y lo que quieran. ¿Y creen que están alimentando? No, no están alimentando. ¿Qué les juzga el Señor a estos mayordomos infieles? Que den alimento sano, palabra de Dios, doctrina, fe. No estamos aquí para dar, ¿qué podemos decir? Una interpretación personal y tampoco alimentar la carne. Ahí vamos a hacerle así como en la televisión y lo que hacen. No, tan mal. Es la palabra la que nos tiene que hacer actuar. No son los sentimientos, ¿no? Que dice, ay, es que mira, vamos, no. Mire, y tampoco, ¿tú te conformas con las migajas de los perros? ¿Sí? En lo material, no. Pero ¿qué tal en lo espiritual? ¡Qué exigentes! Somos tan cuidadosos, exigentes. La comida física, material, carnal, ¿o no? Somos tan exigentes en la comida. Física, carnal y material. No se nos pasa. Hay una mosca, no, hombre, pues ya casi. Nos da el patatús. Y se paga mucho dinero por comidas extravagantes que sean más provechosas, sanas, o lo que sea así. Eres capaz de pagar una gran cantidad de dinero por ir a comer cualquier cosa. Ay, especial. Pero ¿cómo es posible, verdad? Pero en cuestión de comida espiritual, vas y comes chatarra. Esas que no te dan comida. Migajas y te las saborean. No hay palabra, no hay doctrina sana. La comen sin preguntar, sin discernir, dice palabra adulterada. Y es verdad, hermano, investíguenlo y verán, dense cuenta. Pero pues ahí se la comen. ¿Pero qué alimento les da? Ahora, el otro punto dice, a su tiempo les dé la ración. Ayer veíamos ese punto sobre, a nadie les importan los tiempos de Dios. Dios te revela los tiempos. Y cuando una cosa se sale fuera del tiempo ya no sirve. Si hay una ley que dice este tiempo y te pasas el tiempo, ¿ya para qué te sirve? Veíamos ayer también el ejemplo de las vírgenes insensatas, ¿no? Dios le estuvo advirtiendo y advirtiendo. ¿Y cuántas se prepararon? La mitad. Y ya cuando vino el Señor fuera de tiempo, querían el Espíritu Santo, ¿verdad? Y lo pudieron, ¿no? Ya cuando se pasa el tiempo de Dios, no les importa el tiempo. Ayer veíamos, no voy a predicar esto para que no vinieron. Veíamos cuánto tiempo el Señor, porque de Dios son los tiempos, los días. ¿Cuánto tiempo Dios le dio al mundo su existencia? No me digan de los que, a ver, ¿quién? No, ya. Díganme, ¿cuánto tiempo
le dio Dios de existencia a la tierra? Pónganse a pensar, ¿verdad? 6,000 años. Dios revela los tiempos. En fin, ya eso ayer lo vimos, ¿verdad? Y una vez que se termine ese tiempo, el Señor nos habla del tiempo de los gentiles, ¿sí o no? La salvación vino en un tiempo para los gentiles, para nosotros. Pero se va a cerrar esa puerta. Se va a cerrar la puerta de los gentiles. Y cuando se acabe ese tiempo, ya no se va a poder. Muchos todavía tienen esa falsa esperanza, que una vez que venga el rapto, se van a poder ir en la segunda parte. ¿A dónde se van a ir? Al infierno. Ay, hermano, pues veme dónde dice que te vas a ir. Se acabó el tiempo de los gentiles. Y todavía creen que va a haber tiempo, ¿me entienden? ¿No entienden? No ninguno de ustedes me va a acusar delante de Dios de que no se les dio la comida a su tiempo. Continuamente estamos hablando sobre el tiempo de Dios, ¿no? De su venida. Una vez que ya venga el Señor por su iglesia, yo les decía, y no soy profeta, ya lo sabemos. Cuando venga el Señor por su iglesia, esto va a estar hasta reventar de gente. Pero ya va a ser demasiado tarde. Y me dicen, no es cierto. Pues, si te quedas lo vas a ver. Pero ya demasiado. ¿Crees que después del rapto puedas encontrar salvación? Y aún así, no buscan a Dios. Aún así, están, ¿verdad? El Señor le reclamó ayer también, veíamos eso a Israel. Lo importante es esto, ¿Dios tiene cuidado de su iglesia? ¿Sí o no? Más que de cualquier cosa, entiéndalo. Más que de tus intereses, tu dinero, tu casa, tu trabajo, tus negocios. Dios tiene cuidado de su iglesia y quiere prepararla para el tiempo del fin. Y nos va a preparar para llevarnos. Y otros se van a quedar, ya lo sabemos. Si no tuviera cuidado, vea en los mensajes a la iglesia en Apocalipsis. No les habló a la iglesia fuertemente. ¿Por qué? ¿No tiene cuidado de la doctrina sana? ¿De la vida de que lleva? Dice, a mí el pastor no me ve. Y puedo hacer lo que quiera. Si quiero ir, voy. Si no, no. Si hago esto, hago lo otro. No, pero Dios tiene vigilantes. Y Dios te está dando la oportunidad. Dios tiene cuidado de su iglesia. Ahí está el mensaje a las iglesias. No les da un mensaje a cada uno. ¿No tiene cuidado? ¿No vela por ellas? Aunque nosotros no velemos. A nosotros no nos importa si aquí hay esto o hay el otro. O sea, no les importa. Cada quien hace lo que Dios quiere en su casa, en su hogar. Pero Dios sí tiene cuidado. Entonces, piensen esto, ¿verdad? A su tiempo. Porque ya cuando les dé el mensaje, cuando ya se haya ido la iglesia, ¿ya para qué? Ninguno de ustedes me va a reclamar delante de Dios. Es que el hermano no nos avisó que ya venías. Era tu deber también investigar los tiempos. Pero lo que más hablamos aquí es de los tiempos. Y son bien importantes. Yo le decía, ayer no se va a enojar Poli o David o yo. ¿Cuánto tiempo me dan todavía aquí de vida a mí? ¿A Poli y a mí? ¿Cuánto nos dan? ¿Qué creen que todavía estamos en la juventud? No. El Señor dice que de 70 a 80 años, ¿no? Ya lo demás ya sale sobrando, lo que quedemos de más. Entonces, sabemos que los tiempos son de Dios. Así está la tierra. No se le puede dar más tiempo de lo que ya la tierra está más chocha que nada. Ya está a punto, ¿verdad? Vamos a orar. Padre, ¿sabes? Lo que quiero es que quede claro que Dios sí tiene cuidado de su iglesia. Aunque nosotros no tengamos cuidado de ella. Dios sí la cuida. Padre, te damos gracias. Sabemos que nosotros mismos no tenemos cuidado ni de nuestra salvación, ni de nuestro tiempo aquí en la tierra. Tú nos diste un tiempo, Señor, también aquí en la tierra. Y de ti depende el tiempo que vamos a vivir. Tú le reclamaste a Israel que ellos no habían conocido el tiempo de tu visitación. Y así está el mundo, y así están también muchos hombres en las iglesias. No pueden reconocer el tiempo de tu visitación a su casa, a su hogar, a su iglesia,
a su familia, pero también ese tiempo terminó. Y ya, aunque quisieron, después ya no hubo el tiempo. Queremos que esta visitación que nos estás dando, Señor, antes de irnos contigo, esta preparación que nos estás dando, hoy que se está celebrando este día, esta visitación de tu Espíritu, personalmente como en tu iglesia. Tú tienes que visitar tu iglesia, tú tienes que cuidarla, velarla y protegerla, porque es tuya. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Padre, porque no hemos sido fieles a tal grado, Señor, de dejar todo lo material, el mundo y las cosas personales por cuidar, Señor, tu iglesia, tu pueblo. Ayúdanos a ser fieles, Señor. Ayúdanos a amarte a ti primero, antes que a nosotros mismos y a todo lo que nos has dado. Te damos gracias por tu iglesia, que tú tienes cuidado de ella, que la bendices y la proteges y la estás preparando. Porque si no la preparas tú, Señor, nadie podríamos ir a tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.